Me llamo Antonio Abad Fuentes, soy doctor en biología por la Universidad de Valencia y trabajo como investigador científico en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, donde lidero, junto con Josep Mercader, el grupo de inmunotecnología analítica. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que nosotros trabajamos en muy estrecha colaboración desde hace ya bastantes años con un grupo de química orgánica de la Universidad de Valencia, liderado por Consuelo Agulló y Antonio Abad Somovilla, hasta el punto de que, bueno, nosotros a nosotros mismos, a efectos prácticos, nos consideramos como un único grupo. Nuestra línea de investigación tiene como objetivo último el desarrollo de métodos analíticos rápidos para la determinación de contaminantes y residuos en alimentos. Estos métodos analíticos están basados en la utilización de anticuerpos monoclonales como biomoléculas capaces de determinar con una exquisita afinidad y selectividad todas aquellas sustancias que puedan encontrarse en los alimentos y que puedan resultar tóxicas e influir, por tanto, negativamente en la salud de los seres humanos y del ganado. Me estoy refiriendo a compuestos como plaguicidas, como antibióticos o medicamentos de uso veterinario, o a biotoxinas, ya sean producidas por cianobacterias, producidas por plantas superiores o producidas por aquellos hongos que infectan a los cultivos y que en ese caso reciben comúnmente el nombre de micotoxinas. Estos anticuerpos se incorporan en dispositivos analíticos de diverso tipo, especialmente en lo que se conoce como inmunoensayos enzimáticos en placa, también conocidos como técnica ELISA, o encías inmunocromatográficas o inmunoensayos de flujo lateral, técnica bien conocida por el ciudadano medio por emplearse para los test de embarazo, y todavía más, desafortunadamente, en estos tiempos por la pandemia que sufrimos, en la medida en que los ELISAs y los test rápidos han alcanzado una gran notoriedad por ser dispositivos que se emplean en los test serológicos y en los test de antígenos para la COVID-19. Actualmente nuestra mayor actividad se centra en el desarrollo de este tipo de técnicas para 3 micotoxinas concretas: la zearalenona, el alternariol y la patulina. Se trata en los 3 casos de metabolitos secundarios tóxicos producidos por ciertas especies de hongos que infectan a los cultivos, por ejemplo a los cereales y a las frutas, y que como consecuencia de dicha infección, estas micotoxinas pueden finalmente hallarse en los alimentos en el momento de su consumo, por lo que pueden tener un efecto negativo sobre la salud. En la Unión Europea existe una reglamentación muy estricta que regula estos niveles máximos de estas y de otras micotoxinas que puedan estar presentes en un determinado alimento, con objeto de garantizar, en la medida de lo posible, la inocuidad de los productos que consumimos. Y para conseguir este objetivo, estas técnicas rápidas, pues sin duda juegan un papel muy importante. Yo diría que podemos estar razonablemente tranquilos. Diría incluso que somos afortunados por vivir en un entorno geopolítico como es la Unión Europea, donde los temas de calidad y seguridad alimentaria se toman muy en serio. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha establecido una serie de reglamentaciones muy exigentes, encaminadas todas ellas a protegernos como consumidores. Como ya he comentado, este tipo de límites máximos existen en micotoxinas, pero también existen niveles regulados para plaguicidas o para otros muchos tipos de contaminantes químicos que puedan estar presentes en cereales, en frutas, en hortalizas, en leche. Y esta reglamentación tan exigente se ve además complementada con la realización de controles analíticos periódicos, tanto a escala nacional como a escala internacional. Dicho esto, yo creo que siempre se puede y se debe hacer más, dado que no es factible analizar todos los lotes de un determinado producto, pero sí probablemente se podrían fortalecer los controles que se están llevando a cabo, ya sea incrementando su número
o también ampliando la cobertura hacia sustancias poco estudiadas, sustancias emergentes o sustancias que están infrarrepresentadas en los programas de monitorización por una mayor dificultad para ser analizadas. La verdad es que el término libre de es probablemente demasiado categórico, maximalista, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la química está en todas partes, que nosotros y el resto de seres vivos somos química y que los medicamentos que tomamos para curar nuestras enfermedades o para paliar las mismas o paliar los síntomas de estas enfermedades, independientemente de que tengan un origen sintético o natural, son química, ¿no? Dicho esto, nuestro sistema de producción agraria global a nivel internacional pues se sustenta en gran medida en la utilización, por ejemplo, de agroquímicos, de fungicidas, herbicidas o insecticidas sintéticos que contribuyen mediante su utilización a garantizar pues, una elevada productividad en los cultivos y también a combatir a los parásitos que afectan a los mismos, ¿no? He comentado antes que un alimento puede contener compuestos químicos tóxicos de origen natural, como por ejemplo las micotoxinas, y si no combatimos de forma eficaz estas infecciones causadas por los hongos, ya sea en las plantas o en los frutos, pues podríamos también encontrar estos compuestos en el producto final, ¿no? Yo creo que el objetivo debe ser reducir al máximo nuestra exposición a este tipo de productos. Por ejemplo, seleccionando el origen y el método de producción del alimento y también, sin duda, tomando una dieta lo más variada y saludable posible. Hay también que exigirle, sin duda, a las autoridades y a los productores, como antes comentaba, que se incrementen los controles todavía más, ¿no? Y que las prácticas agrícolas y de producción en las que se emplean estos productos se realicen de manera adecuada y respetando las dosis recomendadas y los plazos establecidos, ¿no? De alguna manera el marco regulador lo tenemos, pero siempre puede haber alguien que se salte las leyes, ¿no? Recordemos lo que pasó con el fipronil, aquel insecticida utilizado para desinfectar granjas de pollos en Holanda, y cuyos residuos acabaron contaminando los huevos que procedían de dichas granjas, ¿no? En este caso, la reglamentación era muy clara. El fipronil no se puede usar para la desinfección de animales cuya carne o productos derivados vaya dirigida al consumo humano, ¿no? Pero bueno, alguien decidió no hacer caso de esta reglamentación, saltársela, y entonces se produjo esta crisis alimentaria. También me gustaría decir que hay una labor importante en el tema de la comunicación sobre este tipo de crisis para no caer en alarmismos, ¿no? Por ejemplo, el fipronil, que estábamos hablando, no es un insecticida especialmente tóxico o peligroso. De hecho, se emplea para combatir a las pulgas en animales domésticos, en nuestros perros y gatos. Y no creo yo que nadie que posea uno de estos animales se lo aplique sabiendo que pueda resultar peligroso, ¿no? Aquí, por tanto, el problema estuvo más en una utilización no autorizada de un determinado producto. Pero, por otra parte, un caso como este también hace que ponga en evidencia que el sistema funciona, que el caso salió rápidamente a la luz y que se confiscaron y se apartaron del mercado todos aquellos lotes que no incumplían con la legislación. Bueno, en el IATA hay grupos de investigación y compañeros de reconocido prestigio internacional que muy probablemente te podrían contestar con más conocimiento de causa a esta pregunta concreta, ¿no? Pero un poco lo que he dicho antes, ¿no? En mi opinión, los envases que se emplean en alimentación son seguros, entre otras muchas cosas porque pasan unos controles muy exigentes antes de poder ser utilizados en la Unión Europea, ¿no? Es cierto que con algunos materiales se puede producir una migración de algún compuesto al alimento, pero al igual que ocurre con el resto de productos químicos de los que hemos hablado, como los plaguicidas o las micotoxinas, las cantidades máximas están perfectamente legisladas y se realizan controles periódicos sobre las mismas, ¿no? Otro tema es que como consumidores
y por concienciación ecológica, dado el impacto que algunos de estos envases pueden tener sobre el medio ambiente, pues debiéramos todos hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo para reducir nuestro consumo de envases, ¿no? Pero como digo, hay mucha gente más experta que yo en este tema. Bueno, en el IATA yo creo que se hizo un gran trabajo, se realizó un gran esfuerzo desde muy al principio para mitigar el impacto de la pandemia y para contener que se produjeran contagios en nuestras instalaciones, ¿no? Las medidas yo creo que fueron incluso más allá de las que las propias autoridades sanitarias recomendaban. Y prácticamente empezamos a trabajar como en grupos burbuja, ¿no? Los casos positivos se comunicaban yo creo que con prontitud y se procedía al confinamiento domiciliario de la persona afectada y de todas aquellas personas que hubieran tenido contacto con ella. Aunque dicho contacto no ni siquiera pudiera ser calificado como contacto estrecho, ¿no? A nuestro grupo, en el que bueno, trabajamos con cultivos celulares para la producción de los anticuerpos monoclonales de los que hablaba antes, se nos concedió un permiso especial durante los días más duros del inicio de la pandemia y tanto Josep como yo pudimos venir al instituto para realizar las labores mínimas imprescindibles que nos permitieran no perder todo el trabajo que ya teníamos en marcha, ¿no? Pero sin duda la pandemia ha afectado al ritmo de investigación, como también ha afectado en algunos casos gravemente a otros sectores socioeconómicos, ¿no? Intentamos organizarlos lo mejor que podemos para minimizar el impacto. Por ejemplo, durante esta tercera ola, dos miembros de nuestro equipo nos hemos quedado en casa teletrabajando. De esta forma, si alguno de los miembros que estaban físicamente en el laboratorio hubiera caído enfermo, cosa que afortunadamente no se produjo, y en consecuencia se hubiera tenido que clausurar el laboratorio, pues nosotros, los que estábamos en casa, podríamos haber ido al laboratorio, al instituto, a hacernos cargos de los experimentos que había en marcha y no perder así el trabajo que ya habíamos realizado. Yo creo que sí, sin duda. Antes, por ejemplo, nadie sabía qué era el CSIC y ahora pues ya vemos, estamos en todos los informativos, ¿no? De lo que ya tengo más dudas es de lo que va a durar este efecto, tanto a nivel de la ciudadanía como de los gobiernos, ¿no? Me temo que cuando todo esto pase corremos el peligro de olvidarnos de lo mucho que le debemos a la ciencia y de que hay que contar con la ciencia para tomar decisiones sólidas y bien fundamentadas, ¿no? Me temo que lo que hoy en día nadie discute, como que hay que invertir más en investigación, pues se olvide cuando pase todo y caiga en saco roto, ¿no? Lo mismo puede pasar con la sanidad pública y con su necesidad de dotarla de más medios, tanto materiales como humanos, ¿no? Desafortunadamente olvidamos pronto y lo urgente siempre va antes que lo importante. Cuando llegue el momento de tener que invertir para prevenir en futuras pandemias, pues veremos si efectivamente se hace o se considera que hay otros temas más prioritarios, ¿no? Yo espero que al menos quede el pozo de una cierta implantación del método científico en la sociedad, por lo menos en lo que se refiere a fomentar el espíritu crítico. Yo creo que eso ya nos mejoraría como sociedad y que contribuiría a desterrar bulos y exageraciones. Pues a medio plazo tenemos previsto completar nuestra colección de anticuerpos y de inmunoensayos para micotoxinas, ¿no? Es cierto que hay muchas empresas de inmunodiagnóstico alimentario que tienen en su portfolio, digamos, test para este tipo de contaminantes, pero nosotros creemos que todavía existe margen de mejora, ya sea desarrollando formatos más sencillos o más sensibles, o ya sea obteniendo anticuerpos con superiores prestaciones analíticas. Algo que, por ejemplo, ya hemos demostrado con las aflatoxinas y las ocratoxinas. Además, una de las cosas que yo creo que ha puesto de manifiesto la actual pandemia es la necesidad de reducir nuestra dependencia a todos los niveles, tecnológica también, de países terceros, ¿no?
En España, por ejemplo, existen varias empresas que trabajan con test rápidos en el ámbito de la seguridad alimentaria, pero para muchos de los contaminantes y residuos, pues no poseen tecnología propia, ¿no? Y a nosotros nos gustaría contribuir a que esto cambie. En este sentido, otro de los objetivos a medio plazo de nuestro grupo es fortalecer nuestras actividades de transferencia de conocimiento, ¿no? Un campo en el que, al que nosotros damos mucha importancia y en el que, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades hemos conseguido algunos logros, ¿no? Por ejemplo, comentaba antes que una de las moléculas con las que estábamos trabajando, la patulina, se trata de una micotoxina, como ya he dicho, que está regulada internacionalmente, pero para la que hasta el momento no había sido posible desarrollar métodos rápidos basados en anticuerpos. Bueno, pues bien, pues después de muchos años de trabajos y gracias a una aproximación disruptiva en nuestro campo, pues hemos conseguido desarrollar un método que en menos de media hora nos permite determinar el contenido de patulina en una muestra alimentaria, como pueden ser zumos y compotas, que es donde fundamentalmente se encuentra, y a niveles muy por debajo de los exigidos por la legislación. Esta tecnología, este desarrollo, se ha patentado y se ha transferido ya a una empresa internacional del sector del inmunodiagnóstico alimentario, Eurofins Technologies, y estamos negociando también con una empresa británica para otorgarle también una licencia para la explotación de esta tecnología, pero para un campo de aplicación diferente. En relación con este tema de las actividades de transferencia, me gustaría comentar que existe bastante malestar entre gran parte de la comunidad científica por este asunto, ¿no? Hace aproximadamente 2 años el Ministerio decidió fomentar este tipo de actividades entre la comunidad científica y creó la figura de lo que se denominó el sexenio tecnológico. La resolución de esta convocatoria se ha producido hace poco, bueno, hace ya algún tiempo en realidad, pero nosotros nos acabamos de enterar de que al parecer este reconocimiento no va a tener efectos económicos, al menos no en el CSIC. Si esto se confirma, finalmente es así, se corre el peligro, en mi opinión, de que esta iniciativa no solo no tenga el efecto deseado, sino que consiga el efecto opuesto. Y esto me parece particularmente grave en un momento en el que, como ya he comentado, deberíamos reducir nuestra dependencia tecnológica de países terceros.